Muy bien, Eric, el tiempo es tuyo. Muy bien, muy buenas tardes, estimados participantes, profesionales en educación, docentes, estudiantes, público en general que nos honran con su presencia el día de hoy. Tengan cada uno de ustedes un muy buen provecho. Acabamos de volver de los respectivos alimentos. Nos es grato hoy dar continuidad a este sexto Congreso de Matemática 2023. Vamos a dar inicio con la plenaria número 4, con la seguridad de que todos los que nos encontramos aquí conectados y a la distancia por medio de esta presentación, que estoy seguro que lo hacemos con una disposición positiva, como dijera Roger Bacon, las matemáticas son la puerta y la llave a la ciencia. No son simples, pero estamos seguros que podemos enfrentarlos con la convicción de alcanzar cada una de estas actividades planificadas y los diferentes talleres. Debemos adecuar este trabajo a las tendencias en base a los aprendizajes obtenidos en esta época de pospandemia. Esta actividad tiene como el propósito de fortalecer el mejoramiento de los aprendizajes y concretar los resultados y esfuerzos desarrollados a través de este Congreso de Didáctica de la Matemática, que muy bien, de conocimiento de ustedes, ha sido organizado por el Centro Universitario de Occidente CUNOC de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Les doy la más cordial bienvenida. Todas las verdaderas matemáticas están vinculadas entre sí. Para ello, el día de hoy, nuestros panelistas, doctor Vicent Font, doctora Adriana Veda, tendrán para ello 45 minutos. Por supuesto, los participantes podrán enviar sus dudas, preguntas, comentarios pertinentes y tendremos al final de la charla 10 minutos para dar respuesta a cada uno de ellos. La vida es buena por solo dos cosas: descubrir y enseñar las matemáticas. Quiero invitar a la licenciada Ruby Juliet Coleman Henry, que tiene a continuación la presentación de los panelistas. Un gusto enorme estar acá con ustedes y tener el honor de presentar a los panelistas. Voy a tratar de compartir mi pantalla para dar a conocer a las personas profesionales que nos acompañan en este momento. Tenemos a Adriana Breda. Ella es profesor visitante en la Norwegian University of Science and Technology de Noruega en el 2022, en la Free University Bols Italia también en el 2021 y en University UCLA de Brasil en el 2021. Tiene un posgrado en la Universidad de Barcelona, doctorado y maestría en educación en ciencias de las matemáticas por la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul, con un periodo de doctorado sándwich en la Universidad de Barcelona en España. También es graduada en matemática y licenciada en ciencias actuariales por la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Trabajó como profesora e investigadora en Brasil, Chile, Ecuador y Panamá. Actualmente es profesora e investigadora de la Universidad de Barcelona en España. Tiene más de 80 artículos publicados y periódicos indexados en el área de la educación de matemática y revisora y editora de periódicos relevantes del área. Participa en diversos proyectos internacionales como lo que tenemos presente el día de hoy. También tenemos la información de Vicent Paul Moll, me corrige si no pronuncio algo bien. Nació en Palma, Mallorca, de España. En 1955 estudió en ciencias en la sección de matemáticas en la Universidad Autónoma de Barcelona y después de una etapa como profesor de secundaria, se incorporó como profesor titular en el área de conocimiento de didáctica de las matemáticas al Department de Didáctica de la CCEE.
de la Matemática de la Universidad de Barcelona, donde también realizó una tesis doctoral. Ha publicado varios artículos en la educación de matemáticas en las principales revistas de investigación del área de didáctica de las matemáticas, educatorial studies in mathematics, research in didactic mathematics for the learning of mathematics, in the International Journal on Mathematics Education. Educación matemática, relime, enseñanza de las ciencias, revista de la educación, infancia y aprendizaje, etc. Ha presentado ponencias como lo va a hacer el día de hoy con nosotros. Y también ha sido revisor de artículos. Es bastante larga su trayectoria. Actualmente pues es coordinador del máster de formación para profesores de secundaria de matemática de la Universidad de Barcelona, pero hay algo que importante decir, que es el pionero del enfoque ontosemiótico, y todo esto ha sido sobre el análisis de la didáctica en la educación de matemática, constituido, ¿verdad? Por investigadores de diferentes países, cuya línea de investigación se inscribe dentro del enfoque ontosemiótico, que ya lo mencioné, de la cognición e instrucción de la matemática. Así que todo relacionado con elementos socioculturales. Bienvenidos profesionales, distinguidos profesionales internacionales. Bienvenidos a la exposición del uso combinado de los criterios de idoneidad didáctica y la metodología Lesson Study en la formación de profesores de matemáticas. Bienvenidos. Distinguidos profesionales, entonces el tiempo es con ustedes. Se pretende con esta plenaria desde el primer momento combinar los criterios de idoneidad didáctica y la metodología en la formación de profesores de matemática. El tiempo es de ustedes. Bienvenidos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder compartir con vosotros lo que estamos desarrollando en términos de investigación y también en términos de formación de profesorado aquí en la Universidad de Barcelona. Yo voy a compartir pantalla. ¿Puede ver? Sí, sí se puede ver, Adriana. Vale. Bueno, entonces, como se había comentado anteriormente, la conferencia de hoy se titula como Uso combinado de los criterios de idoneidad didáctica, que es una de las herramientas que pertenecen al enfoque ontosemiótico, y la metodología Lesson Study. Eso combinado en la formación de profesores de matemáticas. Entonces, la charla de hoy se va a focalizar en 5 aspectos, ¿no? Primero vamos a explicar cómo nosotros miramos esta metodología Lesson Study. No sé si ustedes conocen, pero la metodología Lesson Study es una metodología de desarrollo y formación docente que se inició en Japón hace muchos años y que ahora ya se está como trabajando en muchos países del occidente, ¿no? Entonces, España tiene trabajos en términos de Lesson Study, Chile también es un país de Latinoamérica que tiene una tradición en Lesson Study, Estados Unidos también, y es una metodología donde un grupo de profesores se reúne para poder planificar una clase en conjunto. Entonces, estos profesores la planifican, uno de los profesores implementa esta clase, los otros lo observan, y después conjuntamente hacen una reflexión de esta clase, ¿no? Entonces, más o menos es lo que trata el Lesson Study. Nosotros vamos a explicar cómo nosotros miramos desde nuestro punto de vista. Luego hablaremos sobre qué herramienta teórico-metodológica utilizamos para apoyar nuestras prácticas de Lesson Study, que es básicamente lo que Vicente les va a explicar con bastante detalle. Cómo nosotros trabajamos los ciclos de Lesson Study con el apoyo de esta herramienta que el Vicente les va a explicar.
en cuáles países nosotros ya hemos realizado ciclos de Lesson Study y con qué tipo de profesorado. Entonces, básicamente vamos a explicar primero desde una perspectiva más de tipo teórica y luego vamos a enseñar modelos de formación en los cuales hemos combinado estas dos metodologías. Entonces, para nosotros, el Lesson Study es como la idea de un contenedor, ¿no? Entonces, todo este proceso de Lesson Study solo en sí mismo no tiene mucho sentido sin que uno utilice, digamos, alguna herramienta teórica de apoyo, ¿no? Entonces, toda esta historia de planificar en conjunto, implementar la clase, hacer una reflexión en conjunto y luego intentar hacer propuestas de rediseño de mejora para esta clase o para una secuencia de clase, puede ser trabajado combinado con diferentes perspectivas teóricas desde el ámbito de la educación matemática. Entonces, es posible encontrar muchos trabajos. En Brasil, por ejemplo, se trabaja mucho el Lesson Study desde la perspectiva de la resolución de problemas, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva se monta entonces todo un ciclo de Lesson Study. Luego también en Portugal es muy común también trabajar el Lesson Study desde un punto de vista de las tareas de investigación, ¿no? Tareas exploratorias, que va un poco más allá, digamos, de la resolución de problemas. También es posible encontrar trabajos de Lesson Study donde combine la teoría de las situaciones didácticas y el Lesson Study. Y podríamos encontrar diversos otros investigaciones en diferentes países que combinan Lesson Study con un otro tipo de herramienta u otro tipo de marco teórico de la educación matemática. Nosotros lo que hacemos es trabajar el Lesson Study y rellenarlo, digamos así, desde un punto de vista teórico, de una herramienta quizás metodológica también, con los criterios de idoneidad didáctica, que es una herramienta del enfoque ontosemiótico. Entonces, a partir de aquí, el profesor Vicente les va a explicar con detalle lo que es esta herramienta, criterios de idoneidad didáctica. Hola, buenas tardes. Bien, entonces voy a explicar más o menos en qué consiste esta herramienta teórica y también voy a explicar un poco cómo se la explicamos a los profesores, ¿no? Pero esta herramienta teórica parte de un fenómeno que hemos observado en muchas investigaciones realizadas en diferentes países, ¿no? Es decir, cuando nosotros proponemos a los participantes un episodio, una tarea, cualquier situación, como la que tienen ustedes a continuación, que es una tarea sobre el teorema de Peake. Entonces, lo que les pedimos a los participantes, simplemente les proponemos una tarea, no les damos ningún tipo de instrucción, ningún tipo de pauta y les pedimos a los participantes que opinen. La tarea puede ser corta, como esta que tienen ustedes en pantalla, porque no tenemos mucho tiempo, puede ser una transcripción de un vídeo, es decir, cosas que pasan en el aula de matemáticas. Entonces les pedimos a los participantes que opinen sin darles ningún tipo de pauta, sin ningún tipo de instrucción. Bueno, imagínense ahora ustedes que tuviesen de opinar sobre esta tarea. Entonces, primero ustedes realizarían la tarea como si fuesen alumnos de 12 años y luego tendrían que pensar como profesores qué ventajas ven y qué inconvenientes ven a esta tarea, ¿no? Entonces, como ustedes puedan ver, aquí es cuestión de, por ejemplo, alguien puede decir que me gusta mucho esta tarea porque trabajo la medida directa, porque para calcular la medida de los polígonos se tiene que hacer la medida directa, es decir, tomar una unidad no estándar, que sería el cuadrado formado por 4 puntos por 4 vértices y contar, ¿no? Medida directa, ¿no? Pero también tenemos como resultado de esta tarea el teorema de Peake, que es una medida indirecta. Entonces, alguien puede opinar que esta tarea es interesante porque combina dos maneras de entender la medida directa y la medida indirecta, ¿no? Otro puede opinar que esta tarea le gusta mucho porque al rellenar las tablas, las filas de la tabla, los alumnos tienen que hacer una conjetura, ¿no? Y luego a lo mejor tienen que intentar justificar esta conjetura. Y a lo mejor alguien opina todo lo contrario, ¿no? Que esta tarea no le gusta porque está muy guiada y la conjetura está muy preparada, ¿no? Pero tanto si me dice que le gusta esta tarea porque
hace que los alumnos conjeturen o me dice que esta tarea no termina de gustarle porque prepara demasiado la conjetura de los alumnos, el hecho es que esta persona está valorando positivamente que los alumnos realicen conjeturas. En un caso la valora bien porque cree que la hacen y en otro caso la valora mal porque creen que es insuficiente para que los alumnos hagan la conjetura, etc. Otro me puede decir que le gusta la tarea porque la puede contextualizar y otro me puede decir que no le gusta la tarea porque está descontextualizada, pero tanto en un caso como en la otra, la idea de que hay que procurar contextualizar las matemáticas se valora positivamente, ¿no? Alguien me puede decir que esta tarea le gusta porque motiva a sus alumnos, o alguien me puede decir que no le gusta porque los va a desmotivar porque es descontextualizada, ¿no? Pero me diga que le motivan o no, en el fondo está valorando positivamente motivar a los alumnos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de aquí, lo que hacemos nosotros es hacerles ver que cuando ellos opinan, de alguna manera nos dan mucha información, ¿no? Nos informan sobre sus conocimientos, nos informan sobre sus creencias, sobre sus valores, y también nos informan sobre qué criterios ellos consideran importantes, valiosos, para orientar su práctica. Y esto pasa, o habría pasado si hubiéramos hecho esta tarea entre todos, pero cuando se hace un lesson study, que los profesores se ponen a discutir cómo preparar una clase, en esta discusión de cómo preparar la clase pasa un poco lo que yo acabo de comentar, ¿no? Van surgiendo criterios en sus comentarios, que se derivan de sus comentarios, y algunos de estos criterios se acuerdan porque el grupo los valora positivamente. Bien, entonces, de esta manera, más o menos lo que hacemos es que ellos les damos episodios sin ningún tipo de pauta y luego les hacemos ver que de sus comentarios salen algunos criterios para orientar su práctica. Luego vemos que estos criterios son de todo el grupo. Por ejemplo, si alguien opina que es muy interesante la tarea porque motiva, a lo mejor al final el grupo asume que motivar es interesante, ¿no? Y luego les hacemos ver que la motivación es algo que no solo está en este grupo, sino que está en la educación matemática, la importancia de motivar, ¿no? Entonces les hacemos ver de que de alguna manera que los criterios que ellos comentan para orientar su práctica, en el fondo son criterios que están también ampliamente asumidos en el área de educación matemática, porque de alguna manera cuando ellos los manifiestan están asumiendo ciertas tendencias sobre cómo debe ser la enseñanza de las matemáticas, ¿no? Entonces lo que hacemos es ver cuáles son estas tendencias, como por ejemplo la tendencia a que hoy en día hay que procurar hacer unas matemáticas contextualizadas, la tendencia a tener en cuenta los aspectos emocionales, motivacionales y en general todo lo que nos dice la psicología del aprendizaje, la tendencia a incorporar la tecnología, en fin, vamos comentando cuáles son estas tendencias y de alguna manera ponemos de manifiesto un fenómeno que es el siguiente. Los profesores, cuando opinan, pueden ver en el esquema ustedes que pueden ver aquí, lo pueden ver más claro, ¿no? Si ustedes miran a la parte superior de la derecha, cuando los profesores hacen comentarios, implícitamente están manifestando disposiciones para actuar de una determinada manera. Si alguien me dice que la tarea le parece bien porque motiva a los alumnos, yo puedo inferir que este profesor procurará, cuando él realice sus clases, motivar a los alumnos y que además considera importante motivar a los alumnos, ¿no? Entonces, la parte de arriba es lo que nosotros inferimos de sus comentarios, sus disposiciones para la acción, conocimientos, creencias y valores, y luego les hacemos ver que esto, en parte es suyo. Por ejemplo, si alguien opina que es muy importante motivar a los alumnos, seguramente tiene que ver con su experiencia, pero no es solo su experiencia, sino que hay toda una tendencia en la educación matemática que nos dice que es muy importante motivar a los alumnos. Entonces les hacemos ver que los profesores están sometidos de manera difusa a una serie de tendencias. Por ejemplo, si ustedes participan en este congreso, seguro que en este congreso les están insistiendo en que ustedes tienen que procurar hacer las clases de acuerdo con estas tendencias, ¿no? Y entonces cuando los profesores van a cualquier programa de formación, se le intenta decir que hay unas tendencias sobre cómo debe ser la enseñanza de matemáticas que ellos tienen que procurar seguir, por ejemplo, incorporar las nuevas tecnologías, ¿no? Bien, alguna de estas tendencias se incorpora dentro del currículum y más que una presión difusa, es una obligación que tienen los profesores porque está dentro de los currículums oficiales, ¿no?
Y luego, después de discutir cuáles son estas tendencias, les hacemos ver que estas tendencias, en cierta manera, derivan de resultados de la investigación en educación matemática y en otras áreas, ¿no? Vamos a hacer la figura de abajo arriba, ¿no? Se realiza investigación en educación matemática, en psicología del aprendizaje, etc. Se generan unos resultados. No todos, pero algunos de estos resultados consiguen un consenso amplio en la comunidad y se convierten en tendencias de cómo se deben hacer las cosas. Es decir, que hay un acuerdo bastante amplio en la comunidad para que se hagan las cosas de acuerdo con estas tendencias. Estas tendencias afectan al profesor cuando asiste a congresos como este, a cursos de formación, etcétera, y de alguna manera las manifiesta cuando da sus opiniones. Y algunas de estas tendencias se incorporan al currículum y se convierten en obligaciones. Bien, entonces, de alguna manera, todo esto que acabo de explicar, luego les hacemos ver que tiene que ver con lo que nosotros llamamos el problema del diseño instruccional. El problema del diseño instruccional se puede formular de varias maneras, pero básicamente sería qué criterios se deben dar a los profesores para que estos profesores diseñen y rediseñen sus unidades didácticas, sus secuencias de tareas para que sean cada vez mejores, ¿no? Bien, entonces, este problema instruccional se puede plantear básicamente de muchas maneras diferentes, pero se puede plantear de una manera que nosotros llamamos positivista. Entonces, desde esta perspectiva, los profesores serían casi como médicos, ¿no? Que la investigación en didáctica de matemáticas, en educación matemática, generaría unos resultados que llegarían a derivarse en unas prácticas de las cuales tendríamos mucha evidencia de que son prácticas que funcionan y que son las prácticas que conviene seguir, ¿no? Por ejemplo, un médico, si se encuentra en una situación de alguien que por lo que sea tiene gangrena, pues sabe cuál es la práctica a seguir porque hay muchas evidencias de que si hace determinada acción va a conseguir que esta persona sobreviva, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, lo que se trata es que la investigación genere prácticas que funcionan, de las que tenemos mucha evidencia de que funcionan, porque hay muchos estudios estadísticos que los confirman, etcétera, y se les sugieren al profesor. Este punto de vista tiene dos problemas básicamente. El primer problema es que deja al profesor como un usuario de lo que hacen los investigadores. Y luego el problema que tiene es que, claro, esta suposición de que nosotros somos como médicos es un poco peligrosa, porque en los contextos de la enseñanza hay mucha contingencia en la enseñanza, y entonces el contexto es muy importante, y lo que puede que haya funcionado en una situación anterior, cuando uno lo aplica en su contexto, puede no solo funcionar, sino que puede ser todo lo contrario de lo que uno esperaba, ¿no? Entonces, por esto nosotros no somos partidarios de este punto de vista y somos partidarios de un punto de vista más consensual, que lo que viene a decir es que lo que tiene que hacer la comunidad de educación matemática, todos los implicados, profesores, alumnos, asociaciones de padres, las autoridades administrativas, los que hacen libros de texto, etcétera, es acordar unos grandes principios que tienen que orientar la práctica del profesor. Entonces el profesor tiene que procurar seguir estos principios, y si por lo que sea no los ha podido seguir, en un rediseño podría intentar seguirlos más. Entonces somos partidarios de esta perspectiva consensual, que es la que nosotros dedicamos a la formación, ¿no? Entonces, esta perspectiva consensual hace que sobre la misma diapositiva anterior, como hemos dicho, voy a ir de abajo hacia arriba, hay una investigación en educación matemática y en otras áreas que genera unas tendencias sobre cómo debe ser la enseñanza, que está ampliamente asumida, al menos lo que sería el mundo occidental. Y estas tendencias pues afectan al profesor cuando hace cursos de formación, va a congresos, etcétera, y algunas de ellas se incorporan dentro de los currículum como obligaciones. Entonces, cuando el profesor hace comentarios, la parte superior, sobre cómo debe ser la clase para que esta sea de calidad, una buena clase, etcétera, etcétera, de alguna manera está recurriendo a estas tendencias que están en el ambiente y que de alguna manera hay un mensaje que le dice, oiga, si usted quiere hacer una buena enseñanza de las matemáticas, tiene que procurar seguir esta tendencia. Bueno, entonces, sobre este esquema, nosotros lo que hacemos es que hemos creado una herramienta que se llama los criterios de unidad didáctica, que lo que hace es basarse en las tendencias
¿puedes volver a la diapositiva anterior? Se basa sobre las tendencias y lo único que hace es que ordena las tendencias y las concreta en tendencias, componentes e indicadores. Y luego se las explicamos a los profesores, pero resulta que muchos de estos componentes o criterios los profesores ya los tienen asumidos porque el origen son las tendencias. Entonces las tendencias les afectan por esta vía de formación, etcétera, y ellos lo asumen y al mismo tiempo nosotros organizamos los criterios a partir de estas tendencias. Por esto decimos que es una herramienta consensual, porque la tomamos de consensos amplios que existen en la comunidad y al mismo tiempo los profesores muchas veces ya las están utilizando esta herramienta o medio utilizando esta herramienta sin que se les haya enseñado. Bien, entonces esta herramienta lo que hace es, pasamos a la siguiente, es ordenar las tendencias en base a principios, componentes e indicadores, ¿no? Entonces, después de mucha discusión con el grupo, porque se pretende que esto sea resultado de un proceso consensual y no de una explicación magistral, no como lo estamos haciendo ahora aquí, el grupo va acordando grandes principios de cómo debe ser una buena enseñanza de las matemáticas. Entonces, el primer principio que aparece es normalmente el primer principio que aparece es el principio del aprendizaje, ¿no? Se considera que una buena enseñanza de las matemáticas tiene que conseguir que los alumnos aprendan, ¿no? Luego aparece el principio de que no basta que aprendan, sino que tienen que aprender unas buenas matemáticas, que es este principio de tipo epistémico, ¿no? El otro criterio que suele aparecer hoy en día con todo el discurso de las competencias es el criterio de la utilidad, que es este principio ecológico que ven ustedes aquí, ¿no? Es decir, tenemos que enseñar unas buenas matemáticas, los alumnos tienen que aprenderlas, pero lo que les enseñemos tiene que ser útil en el entorno, y de aquí viene la palabra ecológica, tiene que ser útil en el entorno donde los alumnos van a necesitar estas matemáticas, ¿no? Si estamos hablando de la enseñanza obligatoria, tienen que ser útiles pues, para que el alumno no sea un analfabeto en este mundo tan complicado, ¿no? Y si estamos hablando de un arquitecto, pues tienen que ser útiles para que pueda construir casas, ¿no? Entonces, ahora bien, si vamos discutiendo un poco más, si nosotros conseguimos que los alumnos aprendan unas matemáticas que les sean útiles, pero terminamos con alumnos desmotivados, con falta de autoestima, con rechazo a las matemáticas, etcétera, tampoco vamos a considerar que esto sea un gran éxito. Introducimos un principio de tipo afectivo emocional, tenemos que enseñar buenas matemáticas, los alumnos tienen que aprenderlas, tienen que ser útiles y les tienen que interesar o como mínimo no desmotivarlos. Todo esto es un discurso centrado sobre la idea de eficacia, ¿no? Se trata de que los profesores, al realizar las clases, obtengan estos resultados, que los alumnos aprendan con interés, unas buenas matemáticas que les sean útiles. Este es un discurso de eficacia. Pero claro, los profesores, y a veces esto crea mucho estrés, se les pide que sean eficaces en este sentido, pero luego se les dan unos determinados recursos para conseguir esta eficacia. Entonces, cuando aparece el tema de los recursos, pasamos de la eficacia a la eficiencia. Esto quiere decir que los profesores tienen que conseguir lo que acabo de decir, pero con los recursos que les da la institución. Y los recursos a veces normalmente son pocos, ¿no? Entonces, no basta simplemente enseñar unas buenas matemáticas, que los alumnos las aprendan, que les interesen, que sean útiles, sino que tenemos que hacerlo con los recursos que nos da la institución. Por esto tenemos que crear un principio de idoneidad de medios. Tenemos que optimizar al máximo los medios, los recursos que nos da la institución. Es decir, no tenemos que ser solo eficaces, sino que tenemos que ser eficientes, ¿no? Y por último, el otro principio que aparece es el principio de la gestión. Para que el profesor pueda conseguir esta eficacia y ser eficiente, tiene que gestionar muy bien el proceso de enseñanza y aprendizaje, tiene que gestionar muy bien la interacción para no perder el tiempo, para que las dificultades de los alumnos se vayan resolviendo y la materia vaya avanzando, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de aquí, la metáfora que nosotros planteamos es del buen proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas sería el hexágono regular, ¿no? Un profesor, para poder hablar de un buen proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, tendría que conseguir que los alumnos aprendan, enseñarles las matemáticas, que sean útiles, que les interesen, hacerlo con los medios que le da la institución y gestionar muy bien el proceso, ¿no? La realidad es que cuando un profesor realiza un proceso de enseñanza y aprendizaje,
es muy difícil conseguir estas cosas todas al mismo tiempo. Es muy fácil conseguir alguna de ellas, pero es muy difícil conseguirlas todas con un cierto equilibrio, ¿no? Y lo normal es que aparezca no un hexágono regular, sino un hexágono irregular, ¿no? Pero la idea es que tendría que ser lo más regular posible, ¿no? Cuando digo lo más regular posible no quiere decir que a lo mejor no pueda poner según el contexto más énfasis en un principio que en otro, ¿no? Por ejemplo, si estoy trabajando con alumnos muy conflictivos, quizás tendríamos que poner más peso sobre el afectivo emocional que, por ejemplo, sobre el epistémico, sobre la materia. Pero la idea es buscar un cierto equilibrio, sería la idea, ¿no? Bueno, una vez que se han dado estos grandes principios y se han acordado, no son muy operativos. Es muy difícil estar en desacuerdo con estos grandes principios, pero al mismo tiempo no sabemos qué quiere decir una buena matemática, no sabemos qué quiere decir que el alumno aprenda, no sabemos qué quiere decir que el alumno esté motivado, etcétera. Todo esto hay que concretarlo. Entonces, la siguiente fase es concretarlo en componentes e indicadores, ¿no? Por ejemplo, para el caso de las buenas matemáticas, la idoneidad epistémica que acabamos de explicar, la idea es que ¿qué quiere decir unas buenas matemáticas? Como nosotros lo hacemos en la formación de futuros profesores, le damos 4 componentes, ¿no? 2 componentes que serían de no empeorar, es decir, se trataría de que el futuro profesor ya no empeorase las matemáticas que enseña, por ejemplo, cometiendo errores. Entonces, el primer criterio es que el profesor tiene que procurar no cometer errores, lo cual no quiere decir que si los cometa luego no los aproveche didácticamente, ¿no? Pero no es lo mismo dar importancia al error del alumno que el profesor cometa errores, ¿no? Entonces la idea sería, el profesor tiene que procurar no cometer errores, ¿no? Luego, segundo criterio, son las ambigüedades, ¿no? Es probable que un profesor no cometa errores, pero es prácticamente imposible hacer una clase de matemáticas, a pesar de que se dice que es un lenguaje muy preciso y muy exacto, sin que haya una gran cantidad de ambigüedades. ¿Por qué? Porque las ambigüedades están en las mismas matemáticas. Por ejemplo, si alguien explica los polinomios, se va a encontrar que el signo menos es polisémico, en el sentido de que se refiere al signo del coeficiente del monomio y forma parte del número, o bien es una resta entre 2 monomios. Esto crea problemas en los alumnos. Cuando se utilizan los elementos genéricos, se habla de una función cualquiera. La palabra aquí cualquiera es muy diferente en matemáticas que en el lenguaje común, etcétera, etcétera. Podría hablar de cantidad de ejemplos de ambigüedades que se generan en las matemáticas, ¿no? Pero estos, en principio, son de las matemáticas, no son de los profesores, pero los profesores a veces, aparte de estas que ya están, pueden añadir otras porque quieren ser intuitivos, y entonces los profesores muchas veces hacen metáforas y explicaciones intuitivas. Y a veces estas ambigüedades no solo ayudan a que los profesores las entiendan, sino que generan problemas de comprensión en algunos alumnos. Por ejemplo, si un profesor hace metáforas, las metáforas son ambiguas de por sí porque tienen un significado literal y un significado metafórico. Entonces, hay muchos alumnos que se quedan con el literal y no con el metafórico. Si yo digo que las funciones son como máquinas, y el día del examen me pregunto qué es una función, es probable que algún alumno me diga que es una máquina, ¿no? Entonces, bueno, no se trata de eliminar las ambigüedades, porque las ambigüedades a veces pueden ser muy productivas, pueden ayudar mucho a la intuición del alumno, etcétera. Pero si el profesor encuentra que alguna de estas ambigüedades le ha creado problemas con los alumnos, en un rediseño lo que tiene que procurar es controlarlas, no eliminarlas, porque aparte que es imposible, algunas son muy interesantes de hacer, pero mejor hacerlas controladas que no descontroladas, ¿no? Entonces, estos son como 2 criterios para que los profesores no empeoren la enseñanza de las matemáticas. Luego damos 2 criterios de mejora, ¿no? El primer criterio es que hay muchos investigadores que han señalado la importancia de incorporar la modelización, otros que han señalado la importancia de incorporar las conexiones, otros que han señalado la importancia de incorporar la modelización, otros desarrollar la argumentación, etcétera. En fin, hay diferentes propuestas para incorporar ciertos procesos. Entonces, les planteamos un criterio que es un poco más difuso que, por ejemplo, no cometer errores, que es que tienes que procurar que en tus secuencias didácticas procura que los alumnos realicen los procesos que son relevantes de la actividad matemática, ¿no? Tienes que procurar que el alumno resuelva problemas, que haga modelizaciones, que haga conexiones, que haga conjeturas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se trata es que reflexionen sobre si sus tareas
sus secuencias de tareas fomentan la realización de estos procesos o no, y si no lo hacen, en un rediseño tendrían que procurar fomentar más la realización de estos procesos, ¿no? Y por último, hay otro componente que tiene que ver con la idea de la competencia, que es tener en cuenta la complejidad del objeto matemático que se va a enseñar. Hoy en día se supone que los alumnos tienen que ser competentes en la aplicación de las matemáticas a la resolución de una variedad de problemas extramatemáticos, ¿no? Entonces resulta que si yo quiero que enseño algo de matemáticas para que el alumno sea competente en la resolución de una variedad de problemas, especialmente extramatemáticos, si yo doy una versión sesgada o limitada de este objeto matemático, el alumno puede resolver un tipo de problema, pero a lo mejor no va a resolver otro tipo de problemas si no es un alumno muy creativo. Entonces, la otra cara de la moneda de la competencia es enseñar una cierta complejidad, o sea, enseñar diferentes interpretaciones del objeto matemático bien conectadas entre sí. Si yo hago una malla de representación de diferentes interpretaciones bien conectadas, doy más posibilidades de que el alumno sea competente. Por ejemplo, si yo explico el teorema de Tales de una forma simplemente como que los triángulos en posición de Tales tienen los lados proporcionales, lo que se llama la versión reducida del teorema de Tales, es probable que con esta explicación del teorema de Tales los alumnos puedan resolver ciertos problemas en que los triángulos están en posición de Tales, pero si pongo otros problemas donde se tiene que aplicar el teorema de Tales, especialmente la versión ampliada del teorema de Tales, pues no lo van a hacer, ¿no? Entonces, si yo quiero que el alumno sea competente en una resolución de una variedad de problemas donde se aplica Tales, tengo que explicar las dos versiones del teorema de Tales y conectarlas. Si lo hago, doy más posibilidades que si solo doy una. En fin, es el tipo, lo vamos concretando en componentes, los componentes a su vez en indicadores, y lo mismo lo hacemos para la idoneidad cognitiva, para la idoneidad de recursos, etcétera, etcétera. No voy a explicarlo, porque sería muy largo, y a partir de aquí generamos un sistema de grandes criterios, 6 criterios de principios que se descomponen en componentes, y luego los componentes tienen ciertos indicadores para hacer operativo el uso de esta herramienta. Pasemos bien, por último, decir que los indicadores, los componentes o los grandes criterios, como digo, es el resultado de ordenar ciertas tendencias que hay en el ambiente sobre cómo se deben enseñar las matemáticas y sobre las que hay mucho acuerdo. Entonces, lo que hemos hecho nosotros ha sido, por una parte, ver cuáles son estas tendencias, es decir, se toman los handbooks, lo que se trabaja en los diferentes congresos más importantes del área, y se mira un poco cuáles son las sugerencias que se dan a los participantes de cómo tienen que enseñar las matemáticas. Luego también hemos mirado a los resultados de la investigación, aquellos resultados que cuentan con un amplio acuerdo en la comunidad, y luego hemos mirado algunos currículums como el NSTM de Estados Unidos del 2000, que se diseñaron con esta perspectiva consensual, y nosotros lo que hemos hecho ha sido combinar todo esto y hemos hecho nuestra propuesta en forma de criterios, componentes, indicadores, que llamamos los criterios de idoneidad didáctica, y es la herramienta que enseñamos a los futuros profesores para que ellos organicen la reflexión sobre su práctica y la mejoren. ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, por último, decir que estos criterios de idoneidad son normas, en el sentido que son orientaciones, lo que el profesor debe procurar hacer, ¿no? Cuando hablamos, usted debe procurar motivar a los alumnos, usted debe procurar que enseñar las matemáticas útiles a sus alumnos, etcétera. Nos estamos moviendo en el ámbito de las normas, ¿no? Pero son unas normas que son principios y no son reglas. Las normas pueden ser principios o reglas. Las reglas se siguen o no se siguen. En cambio, los principios van de forma gradual y van por peso. Un principio lo tienes más o menos en cuenta, ¿no? Entonces, la idea es que yo tengo que procurar tener estos grandes principios en cuenta, tengo que procurar motivar a los alumnos, procurar que los alumnos aprendan a poner matemáticas, que los alumnos las aprendan, que les sean útiles y todo esto, pero en mi contexto quizás pueda dar más peso al principio motivacional que dar más peso al principio, pongamos, de aprendizaje, o al principio epistémico, ¿no? Pero el hecho de que yo le dé menos peso no anula el valor de este principio. Lo único que dice es que en mi contexto quizás sea más razonable dar más peso a otro
que a esto. Pero en un rediseño tendría que procurar aumentar este peso, ¿no? Y es un poco la idea que le damos, ¿no? Por esto hablamos de que, en cierta manera, esta herramienta empodera al profesor, porque ya no se trata de ser eficaz, es decir, conseguir que los alumnos aprendan unas buenas matemáticas, por ejemplo, ni ser eficiente, es decir, conseguir que aprendan unas buenas matemáticas con los recursos que das, sino que el profesor tiene que tener la capacidad y la autonomía de, según el contexto donde está, hacer que estos principios de eficacia darlo a uno o a otro en función del contexto que está, ¿no? Y por esto hablamos de la idoneidad. La idoneidad es un paso más, o sea, es eficacia, eficiencia, idoneidad. La idoneidad sería, en definitiva, buscar ya de manera eficiente, pero relativizada al contexto donde uno tiene que trabajar, ¿no? Sería la calidad relativizada por el contexto y por el criterio del profesor. ¿De acuerdo? Y yo creo que con esto más o menos, bueno, sí, lo que acabo de comentar se está empoderando al profesor y bien, y la idea es que, bueno, quizás a lo mejor yo de entrada pueda dar más peso a uno que a otro de estos grandes principios, pero el que he hecho yo de poco peso no lo anula, ¿no? Tengo que procurar en un rediseño buscar que este peso aumente, buscar un cierto equilibrio el que sea posible teniendo en cuenta el contexto donde estoy. Y con esto paso la palabra a la doctora Breda y ella va a continuar. Vale, muchas gracias, Vicente. Bueno, entonces, explicado todo lo que el tema de los criterios de idoneidad y también cómo los enseñamos a los futuros profesores y a los profesores en activo, surgió la idea de trabajar, de desarrollar un proyecto de investigación y desarrollo con la finalidad de potenciar la reflexión docente para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y este proyecto justamente trataba de combinar el uso de la metodología Lesson Study, que les comenté al principio de la conferencia, y la noción de los criterios de idoneidad, que es lo que Vicente les acaba de explicar, para desarrollar entonces esta reflexión, mejorar esta reflexión del profesorado. Entonces, este proyecto tenía dos objetivos. Uno era diseñar ciclos formativos para profesores basado en estas dos metodologías y luego investigar cómo se desarrolla entonces todo lo que sería esta competencia reflexiva de los profesores participantes de estos ciclos formativos. Este proyecto inició en 2019, finalizó en 2021. Y todo lo que es los productos del proyecto se puede encontrar en esta página web que está aquí a la derecha. Y también les gustaría comentar que del proyecto se desarrolló y se finalizó 7 tesis doctorales. Y los estudios con los profesores fueron realizados en diferentes contextos de diferentes países. Por ejemplo, se hizo un ciclo formativo en Brasil que combina estas dos metodologías, en Ecuador, en España 2 tesis, en Panamá una tesis y en Perú también una tesis. Y aún tenemos una tesis que está en desarrollo con estudios empíricos que están se realizando en México. Vale. Entonces aquí solo para ejemplificar 3 cursos de formación docente que combinan Lesson Study y criterios de idoneidad, un realizado en España, uno en Brasil y otro en México. Estos ciclos formativos que ya se desarrollaron, ya finalizaron, seguían, digamos, en Brasil y México esta siguiente estructura. Entonces, hubo una fase inicial que fue una fase de introducción donde se explicó a los futuros profesores qué consistía este curso formativo, qué sería el Lesson Study, cómo ellos trabajarían desde este ámbito de Lesson Study. Y luego en la primera fase del curso, entonces una vez que ellos ya estaban enterados de cómo funcionaba el Lesson Study, ya empezaban a trabajar en el ciclo completo del Lesson Study, que aquí en la derecha tienen un dibujo, está pequeño, pero les explicaré. Entonces la fase 1 de este curso formativo con los profesores era realizar un ciclo completo de Lesson Study. ¿Qué significa realizar un ciclo completo de Lesson Study? Es
primero, el grupo de profesores hace un estudio del currículum y las metas de aprendizaje de los estudiantes. Hay un estudio previo. Luego, el grupo de profesores que participa planifica una clase, una secuencia de clases. Luego, uno de los profesores participantes implementa la clase con sus estudiantes en el centro educativo y van haciendo como algunas críticas y reflexiones críticas para la mejora de la clase o de la secuencia de clases. Luego estos profesores se reúnen una vez más después de esta clase implementada y hacen una reflexión conjunta crítica de la clase. Luego van diseñando, digamos, algunas propuestas de cambio para mejorar todo el proceso de instrucción previamente diseñado e implementado. Entonces, en esta fase 1, los profesores hacen un ciclo completo de Lesson Study. Luego, en una fase 2 de estos cursos de formación de profesores, nosotros enseñamos los criterios de idoneidad didáctica como una herramienta para organizar la reflexión de los profesores. Entonces, esta, digamos, es una fase larga. La fase anterior también es una fase larga del curso, porque se demanda mucho de nosotros para enseñar estos criterios de una forma consensual, que fue más o menos como Vicente les explicó. Aquí él les explicó los criterios, los nombró, los mencionó de una manera muy sintetizada, pero cuando nosotros trabajamos estos criterios en los cursos formativos, trabajamos con diferentes tareas, vamos reflexionando junto con los profesores con relación a estas tareas que trabajamos. Entonces de ahí van surgiendo, digamos, los diferentes consensos que al final se configuran como los criterios. Y después de enseñar los criterios hay una siguiente fase, que es la fase 3, donde los profesores participantes de este curso hacen una nueva reflexión de la clase, ahí utilizando la herramienta criterios de idoneidad didáctica. Y luego hacen un rediseño de esta propuesta también ahí con base en esta herramienta criterios de idoneidad. Y luego una fase final que es un cierre del curso para saber las opiniones, lo que les pareció a los profesores, todo el proceso de formación realizado. Entonces, esta sería, digamos, la estructura de los cursos que impartimos. Y ahora, ¿por dónde nosotros seguimos? Una vez finalizado este proyecto anterior, ahora ya empezamos entonces con un nuevo proyecto de investigación y desarrollo que trata de estudiar y analizar la argumentación del profesor, la argumentación práctica del profesor cuando reflexiona sobre secuencias didácticas interdisciplinares y que también incorporan, digamos, algunas de estas tendencias sobre la enseñanza de las matemáticas que Vicente también les comentó anteriormente. Entonces sería toda esta disposición a la acción que tiene el profesor y nosotros analizamos, digamos, esta argumentación para la tomada de decisión, sea para el diseño de secuencias de tareas y principalmente para el diseño, ¿no? Que se decide incorporar o no en una planificación para que desde ahí eso se lleve a cabo en la clase. Vamos profundizando por este tema. Entonces, desde el tema, a partir de este proyecto más grande, hemos diseñado y ya implementado también un subproyecto donde trabajamos la introducción a las funciones en el cuarto año de educación secundaria, tratando de combinar también, digamos, esta metodología, criterios de idoneidad y Lesson Study. Y eso nosotros hemos realizado aquí mismo en Cataluña, en una universidad pública, ¿no? Entonces, este ciclo de Lesson Study, este subproyecto tiene dos objetivos importantes, que lo primero es identificar las evidencias de los criterios de idoneidad en la argumentación de los profesores que participaron de este ciclo, y luego entonces analizar la dimensión epistémica del conocimiento de una de las profesoras participantes de este ciclo. Entonces, ya hemos trabajado, digamos, todo el ciclo, está prácticamente finalizado, y los participantes fueron ocho profesores. Todos estos profesores conocen y manejan los criterios de idoneidad, con excepción de uno que no conocía, pero también tuvo una formación para conocer a los criterios. Entonces, desde el principio, como todos los profesores en este subproyecto ya conocían los criterios, no hubo una parte del curso formativo donde se hizo una enseñanza de estos criterios, porque a priori los profesores que participaron ya los conocían, ¿cierto? Entonces, 8 profesores que conocían los criterios
todos los participantes tienen una larga experiencia en desarrollo e implementación de ciclos de Lesson Study y también todos los participantes son formadores, además de ser profesores, son formadores de profesores. Aquí les voy a explicar de una manera muy resumida que lo que hicimos fue todas las fases de un ciclo de Lesson Study. Tuvimos reuniones para definir el problema y las metas de aprendizaje de los estudiantes, las metas también de investigación de este ciclo. Luego, varias sesiones para el diseño de la unidad didáctica. Hemos estudiado, por ejemplo, el libro didáctico, todo lo que el libro didáctico nos decía sobre las funciones. Luego hemos definido qué tipo de tareas íbamos a plantear para que los estudiantes aprendieran el concepto de función, porque esta, digamos, era el foco de la Lesson Study que estábamos ahí diseñando y queríamos implementar. Todo lo que se trata de los conocimientos previos de los estudiantes, lo hemos hecho muchas discusiones. Fueron varias sesiones de diseño, ¿no? Desde la sesión 3 hasta la sesión 12 fue donde trabajamos el diseño de la unidad. Cada sesión tuvo una durabilidad de más o menos 2 horas y media. Luego fueron 2 clases para implementar. Entonces, una de las participantes del ciclo implementó la clase y los otros profesores fueron a la escuela a observar a la clase de esta profesora. Luego tuvimos 2 sesiones para reflexionar sobre el diseño y luego tuvimos también una sesión para reflexionar sobre la implementación de la clase que observamos. Entonces aquí hay un ejemplo del contexto. Bueno, aquí es una foto del centro educativo donde se implementó esta experiencia de Lesson Study con alumnos de cuarto de ESO para enseñar funciones, el concepto de función. Luego, algunas de las tareas que hemos seleccionado para que los estudiantes trabajasen y llegasen ellos mismos al concepto de función desde una manera activa, ¿no? Ellos primero trabajarían la actividad para después llegar al concepto. Y también aquí un ejemplo de una tarea donde ellos trabajaron el conocimiento previo con relación a las coordenadas cartesianas. Entonces aquí dentro de estas tareas que hemos seleccionado, buscamos que tales tareas también incorporasen algunos de estos componentes de los criterios de idoneidad que el Vicente les acabó de explicar. Por ejemplo, que las tareas fuesen ricas en procesos matemáticos, donde los alumnos también pudiesen utilizar las tecnologías de la GeoGebra, que también pudiesen reflexionar sobre un contexto real, ¿cierto? Entonces aquí hemos intentado incorporar en la secuencia de tareas los criterios de idoneidad didáctica también, desde el diseño y la selección de las tareas. Toda esta experiencia que realizamos aquí, ya hemos hecho algunos análisis desde el ámbito de este proyecto de análisis de la argumentación práctica y ya hemos escrito algunos trabajos para diferentes congresos, ¿no? Entonces enviamos trabajos a un congreso internacional de Lesson Study que se va a realizar en Brasil ahora en el mes de mayo, también al CERME, que es un congreso europeo que se realizará en Hungría, al PME, que es un congreso internacional de educación matemática que se va a realizar en Israel, y también un congreso nacional aquí de España, que también enviamos trabajo. Entonces, los trabajos que hemos analizado ya desde este ciclo de Lesson Study, que combina también los criterios, fue uno de los trabajos de explicar lo que les acabo de explicar aquí, ¿no? Lo que sería el ciclo que hemos hecho para la enseñanza y aprendizaje de las funciones. Otro trabajo que hicimos fue identificar cuáles criterios son emergentes en la argumentación de los profesores cuando los profesores se reunían para elegir entre tareas abiertas o tareas más de tipo guiadas. Entonces, toda esta parte de argumentación práctica para la tomada de decisión también ya hemos hecho los análisis. Otro trabajo también que trata de la argumentación práctica de los profesores participantes en la selección de problemas para introducir el concepto de función. Y por fin, el uso de los criterios de idoneidad en el argumento práctico que ocurre en la fase de la planificación de un ciclo de estudio de clases, de Lesson Study, ¿no? Sobre el tema funciones.
Entonces, esto es donde estamos ahora, más o menos, ¿no? Dentro de esta experiencia que les acabo de explicar. Entonces, aquí les pongo unas imágenes del ciclo que implementamos, las reuniones que hicimos, y aquí abajo hay una foto de la clase implementada, ¿no? De la clase que implementó una de las profesoras participantes. Nosotros hicimos las reuniones por Teams, básicamente varias reuniones de forma online, pero también la hicimos algunas reuniones presenciales. Y aquí hay un ejemplo de cómo nosotros hicimos la reflexión de la clase implementada por la profesora, ¿no? Entonces, para hacer esta reflexión, lo que hicimos es tomar criterio por criterio de idoneidad y a partir de cada criterio, dentro de cada criterio, sus respectivos componentes e indicadores y empezar a analizar la clase que implementó la profesora a partir de los criterios. Por ejemplo, para ver si observábamos algún error de tipo matemático, y aquí hemos visto que no se observaban errores, si la profesora cometía algunas ambigüedades en su explicación, ¿no? Entonces aquí hemos observado que a partir del uso de gestos, ella cometió, digamos, algunas ambigüedades, y fuimos así haciendo de una forma bastante detallada lo que sería la reflexión de la clase a partir de también esta herramienta criterios de idoneidad que también nos ayuda a hacer esta reflexión, es bastante potente para la reflexión. Y unas consideraciones entonces sobre todo lo que hemos realizado es que el Lesson Study es un abordaje que posibilita el desarrollo de la enseñanza, el desarrollo del aprendizaje, también de la comunicación, de una profundidad de estudio del currículum y también de la profesionalización docente. También por las experiencias que tuvimos, hemos visto que es posible enseñar los criterios a los profesores y a los futuros profesores, desde que sea de una manera consensual, ¿no? Entonces nosotros también, a partir de las experiencias, es posible sí en un ciclo formativo enseñar los criterios a los profesores. Y combinar todo lo que es el Lesson Study, que es, digamos, una metodología de un trabajo colectivo con los criterios, es una herramienta bastante potente para la formación inicial y continua del profesorado. Y desde la investigación, uno de los resultados que tenemos es que realmente combinar estas dos metodologías mejora mucho la reflexión del profesor y en el rediseño de las unidades didácticas previamente implementadas y diseñadas. Y también ahora con este último proyecto hemos visto que el Lesson Study con los criterios nos ayuda a analizar la argumentación práctica del profesorado para ver por qué determinadas tendencias o determinadas tareas son asumidas por el profesorado y por qué otras no lo son. Porque es interesante analizar el tema de la argumentación desde la combinación de estas dos metodologías. Porque como el Lesson Study es un espacio donde los profesores discuten mucho de una forma colectiva, nos permite analizar este tipo de argumento, ¿no? Entonces, ellos siempre están argumentando y discutiendo colectivamente las tomadas de decisión, y ahí podemos ver por qué toman determinada decisión y no otra para los diseños de los procesos de instrucción, ¿cierto? Entonces, esas, digamos, serían 4 grandes consideraciones finales que yo creo que hemos ya llegado de las diferentes experiencias que hemos tenido, combinando estos dos abordajes. Y no sé si Vicente tiene alguna otra consideración que quieras hacer. No. Vale. Y con esto dejamos la conferencia por aquí. Pues muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias. Muy bien. La verdad es que dentro de todo lo que se ve en las redes sociales, dice que es interesante cada punto tratado y que cada planteamiento y desarrollo de las plenarias de cada uno de los conferencistas ha sido excelente. Dan las gracias y mandan saludos. Sin embargo, a pesar de que ustedes ya publicaron por ahí dentro de las presentaciones
links sobre dónde podemos encontrar información sobre ustedes. Hay una pregunta en Facebook Live donde dice que si existen documentos y textos de referencias de Lesson Study, ¿verdad? Esa sería una de las preguntas que lanza el público, ¿verdad? Que nos está viendo por Facebook Live. No sé si me escucharon. Sí, referencias bibliográficas de Lesson Study. ¿Es eso? Sí, sí, sí. Sí, sí, pues tenemos varias referencias bibliográficas. En esta conferencia no hemos realizado, digamos, una explicación profundizada de Lesson Study, porque decidimos explicar con profundidad más los criterios de idoneidad. Pero sí, si alguien necesita alguna referencia, nos puede enviar un correo electrónico y yo puedo pasar los artículos. Por ejemplo, para los ciclos de Lesson Study nos basamos en Murata 2011. Entonces hay muchas referencias de Lesson Study que buscamos en Estados Unidos y también del grupo japonés que trabaja mucho con el Lesson Study. Pero si alguien necesita alguna referencia, algún artículo, nos puede enviar un correo. Yo voy a poner aquí en el chat y nosotros compartimos entonces las referencias. Bueno, premura de tiempo, ustedes hablaron de el World Association for Lesson Study. Si alguien de Guatemala quisiera ser parte o hacer sus investigaciones con ustedes, ¿verdad? Y ser parte de ese grupo, ¿qué instrucciones ustedes podrían dar? Nosotros no hacemos parte de la asociación. No hacemos parte. Hay una profesora en España, que es la profesora Encarnación Soto de la Universidad de Málaga, que sí que hace parte de esta, es miembro de la asociación. Pero hay una página web donde se puede acceder y ver las instrucciones de cómo se podría ingresar entonces en esta asociación, la WAUS. Bien, muchas gracias. Voy a dejar, no sé si el maestro de ceremonia tiene el uso de la palabra. Muy bien, muchas gracias a la licenciada Rubí por su valiosa intervención. Pues creo que con esta teoría, Lesson Study, logramos definitivamente un desarrollo en ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Queremos agradecer a los panelistas que esta tarde han tenido a bien en compartir esa ponencia. Algo interesante es que debemos de realizar ese proceso de enseñanza-aprendizaje en forma consensuada. Eso pues nos llamó mucho la atención como integrantes de la maestría en didáctica de la matemática. Creo que hemos pues ido practicando algunas partes importantes de esta metodología. Es una metodología colectiva, ¿verdad? Donde procura la formación de los profesores y, por supuesto, queremos mencionar que existen discusiones, argumentos y principalmente la toma de decisiones. Muy bien. La matemática es la reina de la ciencia y la aritmética la reina de la matemática. Vamos a dar el tiempo para que la licenciada Rubí Kobleman tenga bien la lectura del diploma de reconocimiento a los panelistas. Por favor, gracias. Muy bien, es un honor para mí leer el diploma, que dice de la siguiente manera: la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de Occidente, Departamento de Estudios de Posgrado, la Maestría en Didáctica de la Matemática, otorga el presente reconocimiento a la doctora Adriana Breda por su valiosa participación en el 6º Congreso Interuniversitario de Didáctica de las Matemáticas. Tiene la fecha, el día de ayer y de hoy, de ayer comenzó el Congreso, y las firmas correspondientes del doctor Hugo Isaac Orrochón Alvarado, que es el coordinador de la Maestría en Didáctica de la Matemática del Departamento de Estudios de Posgrado, el maestro Walter Valdemar Porro Sofer, director del Departamento de Estudios de Posgrado de CUNOC, y el doctor César Haroldo Milán Requena, director general de CUNOC. Asimismo, ¿verdad? Tenemos
el reconocimiento al doctor Vincent Moll por su valiosa participación en este proceso. Agradeciendo la oportunidad, hoy uso la palabra, ustedes van a estar recibiendo sus diplomas conforme los compañeros tengan contemplado enviárselos. Gracias. Muchas gracias. Sí, por favor, doctor. Bueno, gracias a los dos. Realmente pues vienen a contribuir bastante para la parte de la formación de tanto de los maestrantes como de los docentes que están conectados. Agradecemos la participación de cada uno de ustedes y por favor siempre téngannos las puertas abiertas para contar con ustedes más adelante. Agradecemos mucho su presencia y pues entregamos el tiempo para la siguiente persona que va a dar las indicaciones de lo que sigue del Congreso, por favor. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias. Pues, Gracias. Adiós. muchas gracias a los invitados del día de hoy. Excelente ponencia. Les invitamos así a participar en los diferentes talleres que han sido preparados por profesionales expertos en la enseñanza de la matemática. Cabe indicar que cada uno de ustedes deberá ingresar por medio de los bloques que han sido socializados a través de su correo electrónico. El horario será de 3 a 4 de la tarde. Podrán seleccionar el taller para recibir y participar a través del link que ahí se les deja. Por supuesto, las matemáticas están escritas para matemáticos. De igual forma, queremos invitarle para que a partir de las 5 de la tarde seamos partícipes del foro titulado La importancia de la investigación en docentes de matemática, en donde tendremos a bien ver la participación de los doctores Luis Mesa, Domingo Jofcom y el maestro Johan Castro. Así que queremos agradecer la presencia a la distancia también de cada uno de ustedes y nos vamos a despedir y vamos a trasladarnos dentro de unos momentos a presenciar, a participar en los diferentes talleres. Muchas gracias por su valiosa atención. Hasta pronto.